Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vosotros a la amada Iglesia de Dios en Belisario Domínguez. Y hoy, gracias a Dios y gracias a mi hermano pastor que me invitó a dar este tema, que pues es de gran bendición para mí y así espero sea para ustedes. Estamos abordando desde el sábado pasado, el anterior, el libro de los Hechos, hermanos. Y en esta ocasión nos toca estudiar el capítulo 6, en el cual veremos el producto del crecimiento de la iglesia, hermanos. De igual forma veremos las funciones de los líderes y cuál es la colaboración del resto de la congregación para llegar a este resultado, hermanos. Ya hemos leído el versículo 7, donde es el resultado de todas estas acciones, y veremos en retrospectiva cómo los discípulos pudieron llegar a estos resultados, hermanos. Y dice este versículo que la iglesia crecía en la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba. Este es nuestro título de esta reflexión esta mañana, hermanos. Se encuentra en el versículo 6-7. Hermanos, vemos en el versículo número 1 que en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración en la iglesia. La iglesia se está enfrentando a un problema, hermanos, que se presenta a los discípulos. Recordemos que la iglesia está pasando por una etapa de transición, hermanos. Aún todavía no se escoge bien cómo es el organigrama de la iglesia, cómo son las funciones y las actividades que cada uno tendrá que realizar para, como les digo, para llegar a este resultado en el versículo 7 que nos dice que la iglesia crecía en la palabra del Señor y el número de los discípulos crecía en gran manera. La iglesia en este versículo número 1 nos está presentando un problema que se presentó en ese momento. Al haber crecimiento en la iglesia, al aumentar el número de personas en la iglesia, hermanos, siempre, pues como decimos, hay más maneras de pensar, más maneras de ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Y en esa ocasión hubo hubo un problema que se presentó entre ellos, hermanos. El Señor Jesús había dejado a los 12 discípulos para que enseñaran y predicaran el evangelio. Y esto también lo podemos ver en Hechos 5:42. Y dice que todos en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los apóstoles predicaban al Señor Jesús. Hacían invitaciones, hermanos, hacían preparación de lo que iban a exponer a la congregación y formar la unidad para crecer el número de discípulos. Esta fue como que, cómo fueron ellos trabajando en este capítulo de Hechos, cómo fueron trabajando para lograr el aumento de discípulos y cómo seguir predicando la palabra. Nosotros somos discípulos de Dios y como discípulos seguimos las enseñanzas del Señor, las ordenanzas de Él. Y sabemos que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, dio una orden muy específica
un mandato, hermanos, donde el Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden, hermanos, no es algo que si quiero hacer o no quiero hacer, es una orden, es un mandato, y todos los que nos decimos discípulos tenemos que cumplirlo, hermanos. Es una obligación para nosotros predicar el evangelio. Es una necesidad de nuestra iglesia y de nuestros tiempos, hermanos. El Señor, hermanos, nos llena de bendiciones, nos da la vida, nos da la salvación, nos da la salud, hermanos. Y predicar el evangelio, como les decía, es una necesidad para nosotros porque es una forma de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por el gran amor que Dios nos ha demostrado, porque dice en su palabra también que Él nos amó primero, hermanos. Antes de que nosotros naciéramos, Él ya nos amaba. Y nosotros como pecadores aceptamos su llamado y compartimos la palabra que se nos ha enseñado. Y el pago por todo esto de que nosotros hacemos esta obra, este servicio a la comunidad, el pago ya lo hizo el Señor Jesucristo. Él ya derramó su sangre por nosotros, ya dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos tener esa salvación, para en ese plan de salvación que Él ha desarrollado, tengamos parte. El Señor nos ofrece la vida y nos da la vida en abundancia, también dice la palabra. Los apóstoles, como vemos en este capítulo, predicaban, y como crecía el número de discípulos que se congregaban, se reunían los discípulos para ser discipulados, para ser enseñados, para aprender la verdad, las verdades básicas y los elementos necesarios para crecer en su vida espiritual. Todo estos, ya desde este momento se constituyeron apóstoles, y los que creían en Jesús eran discípulos. La gente nos conocía como cristianos. Ellos decían, ¿por qué siguen a Cristo? Pero realmente nosotros somos discípulos del Señor. En este versículo dice, para crecer en su vida espiritual. Pero vemos en este versículo 1 que el conflicto se presenta, hermanos, en este capítulo de Hechos 6. Para que haya crecimiento, a veces se necesita que haya un conflicto. El conflicto produce crecimiento, hermanos. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, a veces no pensemos que es para mal de la iglesia, sino a veces es para crecimiento de la congregación y de las personas. Donde hay muchas personas, y como vemos ha habido mucho crecimiento en la iglesia de discípulos, pues a veces surgen los conflictos, hermanos. Con la multiplicación de los discípulos se mostró el descontento. Aquí dice que se hicieron dos bandos, hermanos, que eran los griegos y los hebreos. Según nacionalidad, aquí es un problema que se está presentando entre griegos y hebreos. Dice que hicieron diferencias y murmuraron los griegos y los hebreos. La murmuración provoca división, hermanos. Había cristianos judíos que hablaban griego y judíos cristianos que hablaban arameo. O sea, yo me imagino ese panorama de la iglesia. Digo, aquí nosotros somos todos mexicanos. Digo, no sé cómo es convivir con personas de otro país, ¿no? Ser diferentes, y pues se presentó este problema, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios siempre se interesó por dar el sustento a las viudas, hermanos. Era muy importante. Y aquí nos dice el versículo 1 de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Recordemos que los apóstoles, pues convivían juntos, dice que tenían todo en común, comían juntos, y en la distribución de los alimentos diarios había una diferencia. El término desatendidas están siendo ignoradas, nos quiere decir que fueron ignoradas las viudas, y pasaban de largo el sustento para ellas. Los apóstoles
tomaron atención, prestaron atención a lo que se les estaba diciendo y aceptaron que había necesidad de un cambio e incluyeron a todos, convocaron a todos, aceptaron la crítica. A veces te dedicas tanto al servicio de Dios. Yo creo nuestros pastores, nuestros ministros, nuestros diáconos se dedican tanto al Señor, piensan tanto en cómo seguirnos guiando en el camino del Señor. Y a veces decimos, yo que desgasto mi vida, mis horas, mi tiempo, a veces sí es una tarea titánica para ellos, hermanos. Y decir, y todavía no están contentos, todavía están murmurando, todavía están criticando lo que hacemos. Pero a veces, como les decía, eso hizo que el servicio, que la colaboración de todos, entrara, hermanos. Como les digo, se van formando las funciones de cada uno de los miembros de la iglesia. A veces las críticas, hermano, las cosas que escuchamos, no debemos de tomarlas a título personal, hermanos. Hay que ver cuál es la necesidad real que está detrás de la crítica, la murmuración o el descontento. Vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo, que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La propuesta de los apóstoles, los líderes en ese momento de la iglesia, como les digo, recordemos en estos momentos que la iglesia está en transición, está siendo como siendo dirigida por los apóstoles. Y está en transición ese liderazgo, hermanos. Aún no se establecían bien las líneas de mando y se convoca a una reunión como nosotros nos hemos reunido a una reunión administrativa, como hoy lo hacemos, hermanos. Los líderes no fueron dictadores, no impusieron lo que ellos pensaban. No fueron tampoco demasiado democráticos. Enfrentaron el problema y llamaron a la congregación a todos y los hacen partícipe en la decisión que se toma. Porque si no se busca solución a un problema, es lo que yo alcanzo a ver en este capítulo de Hechos, surge la división, hermanos. Si hay algún descontento, si hay alguna murmuración, si hay algo que esto no me está gustando y no prestamos atención, principalmente los que van dirigiendo la iglesia, que son los 12 discípulos, prestaron atención y dijeron, pues vamos a ver cómo solucionamos este problema. Y aquí nos dice que los apóstoles dijeron que no era justo lo que estábamos haciendo, lo que estaban haciendo, ¿no? Recordemos cuando los nuevos congregantes vendían propiedades, llevaban el dinero a los apóstoles, ellos corrían y se encargaban de las compras, de suplir necesidades, de administrar, de entregar. Entonces, como que se dieron cuenta que pues tenían muchas actividades a la vez. Y ellos suplían las necesidades básicas dentro de la congregación, tanto materiales como espirituales. Y esto no estaba mal hecho, hermanos, pues estaba bien hecho, pero pues hay áreas de ministerio que los miembros de la iglesia deben comenzar a suplir en esa etapa del crecimiento de la iglesia y desarrollarse en el área de misericordia. Tiene que ver con suplir necesidades. Los apóstoles no deben de dejar de predicar la palabra de Dios. Dice que ellos se dedicaban a orar y a predicar la palabra. No debían abandonar el estudio y la oración. El Señor le dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Esa fue la orden que les dio el Señor Jesús a los apóstoles. Las ovejas deben ser alimentadas con pastos buenos, con pastos frescos, pastos tiernos, con los mejores pastos, hermanos. Además, cuidarla de los vendavales, del río, de cualquier situación de peligro para ellas.
Recordemos lo que nos dice el Salmo 23 en su palabra. Nos dice que el Señor nos apacienta junto a aguas de reposo y nos pastorea. Los apóstoles tenían que servir y esa necesidad espiritual y material, tenían muchas cosas por hacer. Pero el Señor establece un orden. En Efesios 4, 11, 12, vemos que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. A los apóstoles les corresponde el ministerio de la palabra y compartirla a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles, en esa reunión administrativa que tuvieron, que sería como hoy la tenemos nosotros, los apóstoles que eran los líderes, delegaron esa función de que los discípulos buscaran entre ellos mismos a 7 varones de buen testimonio. Miren con mucho cuidado a la congregación, presten atención a la congregación y busquen diligentemente entre los varones a 7 varones llenos del Espíritu Santo. En la organización inicia la distribución de funciones. En este momento, hermanos, empieza la distribución de funciones, la delegación de funciones. Y empieza en la iglesia primitiva a integrar a estas personas involucrándolos en la obra. Hermanos, si no hay gente que se involucre con la palabra, con el Señor, no hay crecimiento. Ese es uno de los puntos. A veces, como les digo, cuando surge un problema hay que convocar, hay que tomar decisiones, hay que aceptar críticas y hay que involucrar a la gente. En esto, como les digo, si no hacemos que la gente se involucre, no hay crecimiento en nuestra iglesia, hermanos. En este caso fueron elegidos 7 varones. No fueron elegidos cualquier persona. No fueron elegidos como diáconos, que aunque en la Biblia nos marca que es la elección de los 7 diáconos, no les dieron ese título de diáconos, pero realizaron las funciones del diaconado. Que la función principal de servir al Señor en las necesidades físicas, esa es la función principal del diaconado, servir a la comunidad en las necesidades físicas. Entonces, de esta manera, había 12 discípulos que se dedicaban a predicar la palabra y a orar por las necesidades, y había 7 varones que se dedicaban a servir en las necesidades físicas de los hermanos, de los nuevos congregantes. En el servicio, hermanos, a veces sí decimos es un organigrama. En las empresas hay organigramas, el gerente, el subgerente, o en las clínicas como en donde yo trabajé había director, subdirector, jefe de departamento clínico, jefe de piso, jefe de médicos, jefe de enfermeras. Hay un organigrama. En la iglesia también hay ese tipo de organigramas, pero para el servicio, cualquier servicio está en el mismo nivel, hermanos, porque todos servimos para una misma función y para un mismo propósito, como le veíamos en la escuela sabática. El servicio para Dios es sagrado, hermanos. Cualquier servicio es importante para Dios, tanto los 12 discípulos como estos 7 varones que fueron elegidos. Estos 7 varones que fueron elegidos eran para servir las mesas, hermanos, para distribuir los alimentos, para, como les decía, suplir las necesidades. Pero en este texto 3 dice que pidieron 5 requisitos para que estas funciones fueran designadas. O sea, los apóstoles hablaron a los discípulos y dijeron, para que se escojan estas 7 varones, necesitamos estos requisitos que ellos deben de cumplir. Deben de ser varones. Principalmente el primer punto que vemos en el versículo, deben ser varones, no cualquier persona. Puede ser el padre, el abuelo, o sea, varones, 7 varones.
que sean de entre vosotros, o sea, de los mismos discípulos, se escogieron 7 varones de entre ellos mismos, convertidos, que fueran creyentes, que fueran con compromiso, que fueran leales al servicio de Dios. El siguiente requisito que pedían los apóstoles a los discípulos era que sean de buen testimonio, no escandalosos, que no sean, que tengan virtud para servir al Señor, que sean consagrados, que sepan controlarse y controlar su vida, saber hacer el bien, tener contentamiento, de buen comportamiento, que amen al pueblo de Dios, que no busquen que le agradezcan lo que hacen, personas agradecidas con Dios, que tengan cuidado de la iglesia, que no amen la posición. Estas personas ganan buen testimonio y mucha honra y gloria para el Señor. Otro de los requisitos que nos marca el versículo 3 dice que sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, hombres espirituales, no guiados por la carnalidad, sensibles a la dirección del Espíritu Santo y no a su propio yo. Cuando tenemos servidores que actúan, que buscan su propio yo, no ven la necesidad y actúan carnalmente. La inmadurez, hermanos, para estas funciones no es la falta de enseñanza, hermanos, sino la práctica de ella. No pueden enseñar si no practican lo que saben. No practican la misericordia de Dios. Deben de llevar las cargas de los otros y no buscan el reconocimiento. Tienen lealtad y fidelidad porque sirven a otros hombres. Servir en la congregación es servir a los hermanos y como consecuencia servimos a Dios. Deben ser llenos de sabiduría, dice el texto. Saber negociar, porque iban a suplir necesidades físicas. El problema surgió porque había que no atendían bien a cierto grupo de la iglesia, de ahí surgió el problema. Y vemos que ese problema pues dio origen a una mejor organización en la iglesia. Entonces deben de saber negociar, deben de saber suplir necesidades, porque los que tienen necesidades, hermanos, exigen y demandan. Ayudar a suplir necesidades con sabiduría y tener mayordomía sobre los que están a su cargo. Por ejemplo, recuerdo a Josué. No sé si recuerden a Josué, a quién sirvió, hermanos. Sirvió al patriarca Moisés. Josué es un ejemplo de cómo es servir un hombre a otro hombre, hermanos. Somos discípulos y miembros de la iglesia con una función muy particular, hermanos, y muy importante para la obra. Como les digo, hay niveles en la iglesia, se ponen ciertos nombramientos, pero al final la función y como les digo, el servicio es igual para Dios, es algo sagrado para el Señor. Cada vez que tenemos retos, aquí los apóstoles tuvieron un reto, hermanos, al tener que ver cómo solucionaban este problema y seguir creciendo, seguir unidos, seguir creciendo en sabiduría y seguir creciendo espiritualmente. Cada vez que tenemos retos es temporada de crecimientos, hermanos. Son oportunidades que Dios nos da. Oportunidades para reestructurar lo que hemos estado haciendo. A veces lo hemos comentado, decimos, esto se ha hecho por tantos años, por 20 años y nos ha funcionado, pues hay que seguir con lo mismo. Debemos a veces reestructurar lo que estamos haciendo para poder tener crecimiento, hermanos. Tenemos oportunidad para incorporar a nuevas personas en el servicio. Detectar esas áreas en donde estemos en transición, debemos, como ahorita cuando estuve estudiando este tema, estuvimos en transición, hermanos. En el momento que se presentó la pandemia, empezamos a decir cómo nos vamos a reunir, cómo vamos a seguir teniendo esa comunión entre nosotros. Y se vio el Zoom, hermanos. Actualmente
ese problema que tuvimos ahora ya ha cambiado también, como les digo, tenemos que ir cambiando, que ir transformando la forma en que cómo trabajamos, escuchar a nuestros hermanos en sus opiniones. Y actualmente, hermanos, el Zoom funcionó en su tiempo, sigue funcionando en las empresas, pero yo creo que ya es tiempo, ya esa etapa de transición, ese problema que tuvimos ya lo estamos pasando, hermanos, y debemos de nuevamente ahora tomar ese reto y reunirnos nuevamente como iglesia físicamente, hermanos. Debemos de ver también cómo volvemos a integrarnos, cómo volvemos a acomodar los departamentos, los líderes, o sea, hay mucho trabajo por delante, hermanos, y ahorita otra vez estamos en etapa de transición, cómo regresar a la iglesia. Debemos ver en dónde estamos, en dónde están esos cambios y poder utilizar esos recursos y esas herramientas para salir victoriosos, hermanos. No generar más conflictos, sino salir victorioso de esos cambios que hacemos. A veces nosotros que estamos como coordinadores de culto, a veces nos encontramos con mucha resistencia, mucha al cambio, ¿no? A seguir, nos tuvimos que adecuar en el Zoom, cómo darle los temas, cómo escoger a nuestros hermanos. Y a veces, bueno, nosotros como coordinadores veíamos que no avanzábamos, pero el pastor siempre nos comentaba, hermanos, debe ser de manera gradual, paso a paso, hermanos. No podemos de golpe y porrazo cambiar las cosas. Tenemos que ir haciendo las cosas al crecimiento de la gente. Hay gente que va muy rápida, hay gente que va muy lenta, hay gente que le cuesta trabajo todavía el Zoom, hermanos, conectarse, no se pueden conectar, se desconectan su audio. Entonces, todo eso debemos de ir paso a paso, con tiempo, esperando esos cambios que se van haciendo gradualmente. Porque si no, pues nos quedaremos estancados, hermanos. Y para no quedarnos en el camino, oremos por la obra y el servicio de Dios. Aquí después de ese problema que tuvieron los apóstoles, dejaron a esos 7 varones para que hicieran esa labor, ese trabajo, y ellos comentaron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios, que realmente era su función, que el Señor Jesucristo les había encomendado. Y para esta actividad, hermanos, la congregación buscó entre ellos mismos quiénes eran los que tenían que estar al frente de esta actividad, y los discípulos presentaron a los apóstoles estos varones. Dice que la propuesta de los apóstoles a los discípulos pues agradó a la propuesta a toda la multitud. A veces cuando también se toma una decisión, hermanos, no agrada a todos, pero en esta ocasión fue algo maravilloso, un reto también para los discípulos, que esta propuesta fuera aceptada por todas, por todos, por toda la multitud. Y dice aquí en la palabra que eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Estos varones fueron los que iban a hacer esta actividad, hermanos, no por servir mesas, era menor a los discípulos. Como les digo, todos tienen la misma, el servicio para Dios es sagrado, hermanos. Y estas personas fueron presentados ante los apóstoles. Los discípulos presentaron a estos 7 varones junto a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. O sea, ellos no dijeron, pues sí, miren, discípulos, les encargamos que buscaran entre ustedes, pero pues ya cambiamos de idea. No, los vamos a escoger nosotros 12. No, hermanos, ellos aceptaron la propuesta de los discípulos y
Ellos oraron por estas personas e impusieron las manos para que pudieran hacer esa función. Y como resultado de estas acciones, de implementar nuevas acciones, de ver las necesidades que había en la iglesia, de convocar a una reunión, de hacer consenso con todos, es por esto que, como les digo, el resultado del versículo 7. Y dice, y crecía la palabra del Señor. Después de que sucedió este problema que les digo, a veces decimos, no, pues es un problema, esto nos va a traer consecuencias, nos va a traer divisiones, hay dos bandos. No, hermanos, los apóstoles aprovecharon esta situación y dicen que pues salieron victoriosos de esto. Es algo valiente, es algo pues de valor aceptar una crítica y ver dónde estoy mal y cambiar esta situación para que no siga haciendo que mi iglesia merme, sino que crezca. Entonces, esto fue el resultado de esta acción que hicieron los apóstoles con los discípulos, que la palabra de Dios crecía del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermanos. Fue muy importante esta acción que realizaron los apóstoles. Y nos dice la palabra de Dios que todo lo que fue escrito en la Biblia para enseñanza de nosotros es. Entonces, si somos directores de algún departamento, somos líderes espirituales de las personas, no nos debemos de quedar en los obstáculos. Debemos de seguir unidos y implementar el cambio para seguir creciendo. Lograr la unidad donde todos crezcamos y busquemos el consenso. Los apóstoles estuvieron de acuerdo a seguir el consenso de los discípulos. Ellos implementaron el cambio que estaba necesitando la iglesia para seguir creciendo. Los apóstoles apoyaron a los discípulos y les dieron poder y la autoridad necesaria. No solo les dieron el título, les dieron el poder y la autoridad para hacer lo necesario y poder implementar el cambio. ¿Cuál fue el resultado de este cambio? El crecimiento de la iglesia, unida y creciendo, hermanos. Cuando había un poder para detener, cuando había un problema para detener todo ese camino que les faltaba a nuestros hermanos en esa época, ese problema les hizo buscar nuevas alternativas y gracias al Señor, a su Santo Espíritu, los apóstoles salieron victoriosos del problema y crecía y se multiplicaban los discípulos. Yo los invito a orar en este momento. Cerremos nuestros ojos y clamemos al Señor. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, donde ningún ojo humano puede penetrar. En estos momentos, Señor, igual que aquellos apóstoles en esa iglesia primitiva, se encontraban en transición, se encontraban viendo cómo resolver este problema. Tú les iluminaste, Señor. Ahora, Padre, te ruego por tu Hijo amado, juntamente con tu Santo Espíritu. En estos momentos también nos encontramos en una etapa de transición, Señor, donde tenemos que regresar a nuestra iglesia, donde tenemos que volver a convivir unos con otros, donde tenemos que compartir la palabra, los alimentos, volver a nuestras actividades que antes teníamos, visitar al enfermo, a la viuda, ayudar al necesitado, abrazarnos, Señor, sentir la compañía de hermano a hermano, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta nueva encomienda que se nos está presentando a la iglesia, de que nuevamente, Señor, tenemos que regresar al templo e integrar a los nuevos que vayan llegando al trabajo, Señor. Yo creo que todos debemos de tener una actividad, nadie debemos de estar sentados, Señor. Todos debemos de tener una actividad creciendo juntos, unánimes, en tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre sagrado y santo de tu amado Hijo. Permítenos
que este deseo sea cumplido en nuestra iglesia. Bendice a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Dale sabiduría, inteligencia y guíales, Señor, para que podamos todos juntos llegar hasta tu trono, Padre. Todo esto te lo ruego en el nombre santo y sublime de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga.